porque a esta hora continúa el despliegue de integrantes de las FARC a las zonas veredales de normalización y en la llamada última marcha de las FARC. Yo creo que el país debería estar de fiesta, debería haber soltado mariposas amarillas en todas las regiones, deberíamos estar oyendo vallenatos a todo volumen y echándonos maicena, porque 6.500 guerrilleros de las FARC en estos últimos meses están marchando hacia los puntos de concentración. En la primera mitad del mes de febrero, la misión verificó la llegada de 6.803 guerrilleros de la FARC-EP a las zonas y puntos veredales de normalización. Es una de las noticias más lindas y la historia la registrará así. Es uno de los momentos más alegres de la vida. Llevábamos 52 años en guerra y por fin el país está encontrando la manera de resolverlo. La historia es muy triste porque es un país que ha resuelto a las patadas, es un país que ha resuelto a las balas, con el asesinato, las diferencias. La guerra ha dejado detrás un halo de impactos simbólicos. Y esos impactos se sienten y dejan una huella de desesperanza. Están las huellas en el cuerpo, las huellas de la mutilación, la destrucción de lugares, de poblados. La oleada de masacres que lleva al desplazamiento cada vez en números mayores. Hoy en día se calculan 4 millones de desplazados y 6 millones o más de tierras abandonadas. La vejación de Colombia, de sus campesinos, la violación de mujeres, de miles de niños participando en la lucha armada. Llegamos a la degradación del ser colombiano. Una guerra como esta que ha generado tantas muertes, tantas víctimas. Que hablar de 8.300.000 víctimas en situaciones de conmoción familiar, de conmoción vecinal. La guerra devastó todas las mediaciones gremiales, populares, políticas. Transformar hoy nuestras relaciones sociales y lo que hemos venido también ejerciendo como movimiento social implica que hay un rechazo muy contundente, implica que hay una ciudadanía que no está dispuesta a volver al pasado. Estamos mucho más intercomunicados y sobre todo con organismos internacionales ahora haciendo presencia en las regiones, en todo lo que tiene que ver con la veeduría a esta implementación. Pero por otro lado tiene que ser un compromiso de todos, que vamos a impedir que otro manto de sangre como este pueda ocurrir.
A diferencia de anteriores procesos de paz, el Acuerdo de La Habana no es un pacto entre élites, ni entre poderes económicos y políticos del país. Este es un acuerdo que enfrentó cara a cara a los combatientes, al cual llegan con la suma de múltiples debilidades. Todos los actores profundamente débiles, bien sea porque la economía no está en el mejor momento, se cayeron los precios del petróleo, todo el modelo de desarrollo que tenían montado empezó a trastabillar, el gobierno entró como está ahora en una crisis fiscal, pero tuvieron que hacer reforma tributaria, Santos mismos profundamente desgastado y debilitado. Entonces, el mismo uribismo, opositor al proceso de paz, profundamente desgastado también, que cogió un segundo aliento con el plebiscito del 2 de octubre, es otro problema. Las FARC misma con un desgaste de legitimidad ante la opinión pública, en unas condiciones de la guerra en que si bien no los derrotaron, de todas maneras sí les dieron muy duro en los últimos años. Los partidos políticos en una crisis de representación enorme donde migran los senadores de un lado a otro cada que hay elecciones y se recomponen esas élites. Todo eso hace que la incertidumbre con la viabilidad de estas negociaciones sea muy alta. Sin embargo, para Colombia, fiel a la balanza de los intereses del gran capitalismo mundial, mantener un conflicto de esta naturaleza generaba riesgos en el entorno mundial y local. Todo eso concurre para que Santos empiece a generar un viraje en cuanto al reconocimiento del conflicto y a la búsqueda de unas concertaciones con las FARC, pero de todas maneras bajo dos condiciones fundamentales. Primero, que el debate del modelo de desarrollo no entrara en las negociaciones de la paz. Y el segundo, que no se tocara mayormente el tema del ejército. Guardamos la sincera aspiración de que el régimen no intenta repetir la misma trama del pasado. Este acuerdo es diferente a los anteriores, será una discusión sin interrupciones y sin intermediarios. Hay una oportunidad política que está asignada por el momento histórico, tiene que ver con algo que resultaba completamente absurdo desde cualquier racionalidad humana y asociado a la grave crisis humanitaria que se venía generando en el conflicto y en la cual la solución vía militar era un completo disparate. Empieza a resolverse en la misma forma de siempre. Hay zonas afectadas por la violencia que merecen una inversión del Estado. Hay personas que deben ser apoyadas porque son damnificados de la violencia y hay combatientes a los cuales se les debe dar un apoyo y una garantía para su participación política. Simplemente que tenemos una herramienta consensuada, que conocemos y que somos capaces de reivindicar en colectivo para que sea implementada desde su esencia, que es frenar el abandono y el olvido del Estado hacia comunidades y poblaciones enteras, que son lo que facilita la violencia, el narcotráfico, la falta de calidad de vida y todo lo que se quiere subsanar por medio de este acuerdo. Las nuevas dinámicas políticas que se van a generar hacia el futuro son los que van a dictar cuáles pueden ser las conclusiones y si la historia podrá absolver a este acuerdo precisamente como un nuevo punto de inicio y de transición, repito, desde un régimen político específico hacia otro que nos permita una convivencia mucho más humana, social, popular y bajo una nueva lógica desde el punto de vista de la construcción, sobre todo de las múltiples sociedades que hoy por hoy existen. La principal característica de este acuerdo es que contempló las causas del conflicto, la exclusión social y económica, el histórico problema agrario, la insuficiente participación política de las comunidades, el flagelo del narcotráfico, una justicia especial para la paz. Con esta convicción, reitero el homenaje expresado por el Secretario General y el Consejo de Seguridad a los colombianos
por emprender el camino de la resolución pacífica de su conflicto, expresar también su reconocimiento por los avances realizados hasta la fecha, a pesar de los retos, y la determinación de la comunidad internacional de continuar apoyando los esfuerzos para consolidar la paz. Muchas gracias. Una de las características estructurales del conflicto en Colombia es el problema de tierras. Durante estos diálogos, gobierno e insurgencia coincidieron que para impedir que el conflicto se repita es necesaria una profunda transformación del campo. El país abandonó en los últimos 50 y pico de años el sector rural al campo y lo dejó a merced del conflicto armado. Se privilegió un modelo de desarrollo rural, no agrario, de gran empresa y de multinacionales y de reprimarización de la economía. Como se perdió el control del territorio, la capacidad de ejercer la autoridad en el territorio y de hacer políticas públicas en el territorio, con el acuerdo de paz, precisamente lo que se va a hacer es el de abocar el tema rural desde el acceso a la tierra. A quien no tiene tierra hay que garantizarle acceso a la misma. A quien sí tiene tierra, pero la tiene informal, hay que garantizarle que la tenga con todas las de la ley. Al que la tenga y la tenga formalizada, garantizar que la use de conformidad con la función social de la propiedad para generar progreso en el campo colombiano. El acuerdo contempla actualizar el catastro rural, crear el fondo de tierras para que más campesinos puedan ser propietarios, ofrecer créditos y capacitación agropecuaria y llevar educación, salud y tecnología, asistencia técnica, servicios públicos a las regiones abandonadas por el gobierno. Esto va a permitir que el campo precisamente se formalice y se fortalezca para el desarrollo al servicio tanto de los campesinos, de los trabajadores rurales, de las empresas que van a consolidar su potencialidad productiva y su competitividad, así como el fortalecimiento de la institucionalidad que hará posible que, por ejemplo, se afilie mucha más población a la cobertura de salud y de pensiones a través de los pisos de protección social. Para hacer realidad este proyecto, hay que implementar políticas en materia de apertura de mercados en las grandes ciudades, cadenas de comercialización, centros de abastecimiento, desarrollar la agricultura familiar, el comercio justo y una infraestructura en transporte para que todo lo que se haga en el campo pueda ser viable. Hay unos aspectos que le dan viabilidad a algunas implementaciones del acuerdo. Por ejemplo, tierras recuperadas, expropiadas a los narcotraficantes. Se habla más o menos de unas 10 millones de hectáreas que va a ser posible inscribir en una lógica de reforma agraria, pero hay una convivencia entre las CIDRES, que es el modelo de gran industria en muchas zonas en donde se está ampliando la frontera agraria, y lo que son las zonas de reserva campesina y los modelos de recuperación de la producción familiar campesina alimentaria. Se enfrentan pues a un acumulado de vulnerabilidades en las que la agricultura familiar ha estado históricamente, ¿no? Entonces, zonas aisladas en muchos lugares, o sea, con pésimas vías de comunicación o sin sistemas de transporte estables, y estamos también enfrentados pues a desorganización en algunos aspectos, histórica, rota por factores externos o actores violentos que han desarticulado esto, y a una falta de algunos elementos de tecnologías apropiadas para facilitar los procesos productivos. El mercado tiene un comportamiento tendencioso hacia lo injusto en términos de lo que se llama el modelo económico neoliberal, es decir, donde teóricamente todos participamos con las mismas oportunidades, es decir, libre oferta, libre demanda, pero pues eso, desde el enfoque nuestro, ese mercado libre, entre comillas, realmente tiene ya unos monopolios, unos oligopolios, tiene unos cierres
unos blindajes ya, unos acuerdos que hacen a veces difícil el ingreso de un grupo asociativo a un mercado. Y eso es lo que se va a ver en adelante en el país, bajo una situación, y es que el modelo de desarrollo extractivista financiero también está dando tumbos, porque la situación mundial de los bajos precios de los commodities, que son esas materias primas que se exportan, pues genera una inestabilidad también, y ahí es donde hay sectores de las élites que querrían eventualmente en algunos escenarios muy puntuales o cooptar sectores campesinos en la gran empresa rural que están queriendo, o matizar algunos aspectos de lo peor de esa lógica extractivista, y es ahí donde se abren unos escenarios políticos y de lucha social interesantes en cuanto a ese primer punto. En esencia se trata de la colaboración de las FARC con las comunidades para concertar con el gobierno la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos ilícitos, especialmente de coca y marihuana. Es un programa integrado a la Reforma Rural Integral. Las FARC se comprometieron a dejar el narcotráfico y el gobierno a brindar beneficios sociales y económicos a quienes sustituyan sus cultivos de coca por unidades agrícolas. El acuerdo de paz va a permitir no solo ofrecerle oportunidad de mejora de la calidad de vida y las condiciones de vida de los campesinos, de los productores agropecuarios, o el desarrollo del cooperativismo o de la economía familiar, sino que tiene consecuencias a nivel urbano, porque va a disminuir la criminalidad o las economías ilegales producto de los cultivos ilícitos. La erradicación que se plantea que debe ser manual fue el acuerdo. Suspendan la aspersión con el uso de glifosato en la lucha contra el narcotráfico. Hay una fuerte presión para que las aspersiones aéreas continúen, porque hay un interés, y es que las aspersiones aéreas son un arma biológica de guerra en el sentido de desplazar al campesinado, de volver inviable la producción campesina familiar en el campo para despejar el camino. Eso sí se vio en estos años de una forma realmente terrible, perversa, de zonas donde no había cultivos de uso ilícito, fumigando simplemente para despejar otra forma del desplazamiento y del despojo. Una falta de respeto y falta de compromiso por parte del gobierno nacional, que es conocedor de todo el proceso de sustitución que venimos adelantando y que ahora nos manda la erradicación forzada, y aparte de eso nos manda el SMAT para que nos atropellen con gases lacrimógenos, con bombas aturdidoras, con corchos. Hay sectores de las instituciones en representación de los intereses capitalistas que no desean realmente acabar con los cultivos ilícitos. El verdadero negocio de las drogas está en la empresa capitalista del narcotráfico. Sectores ligados al lavado de activos, sectores ligados a los grandes cárteles de la droga, sectores que han permeado el Estado colombiano. Sobre ellos hay unas medidas específicas de comisiones de estudio, de comisiones de seguimiento, de cambio en políticas, todo también presionando hacia que la comunidad internacional reevalúe el paradigma de lucha contra las drogas. Realmente el régimen político colombiano llegó a un punto de ilegitimidad a nivel mundial por sus vínculos complejos de muchos dispositivos y grupos de poder con el narcotráfico, y por el otro lado, pues por esas relaciones de negocios con actividades ilícitas de distinto tipo y sobre todo de vulneración de una serie de intereses ambientales mundiales que hay en Colombia. Sin embargo, como es la gran paradoja de los acuerdos de La Habana, es también un horizonte que está abierto a la prospectividad de la discusión y de la lucha y de las dinámicas sociales que el país empieza a vivir. Esa dimensión ambiental del desarrollo que, si uno lo mira en los dramas del cambio climático, de los límites que la naturaleza le está imponiendo a los modelos de desarrollo mundiales, etcétera, pues también se pone pesimista. Pero en cambio, si lo mira desde el lado de que son oportunidades para repensar el desarrollo, para repensar incluso la política,
desde ese vínculo de la sociedad con la naturaleza, desde ese tema de la diversidad cultural, que el país es una enorme potencia, porque tenemos saberes ancestrales, saberes campesinos, indígenas, afros, saberes urbanos de pequeñas poblaciones que han convivido, mal que bien han gestionado el agua, han sabido conservar corredores de bosques, entornos ambientales, digamos, para garantizarse la vida. Pues ahí tenemos un acervo enorme del cual echar mano, con unos elementos de sociedad civil muy interesantes en Colombia. Y es que el país ha atesorado conocimiento académico, investigación científica, con gestión local y modelos, si se quiere, alternativos, digamos, de gestión territorial en torno a asuntos como acueductos comunitarios, asuntos como agroecología, asuntos como economías, digamos, alternativas en los usos energéticos, etcétera, que si bien son incipientes, son muy notables las experiencias que hay en todo el país en ese sentido. El municipio de Mesetas, departamento del Meta, fue testigo del acto simbólico de dejación de armas el 27 de junio de 2017. Esta es la gran noticia de la paz, de la concordia, del arreglo de las diferencias dentro de la legalidad que habíamos esperado por tanto tiempo. Y hoy, con emoción, constatamos el fin de esta guerra absurda, que no solo duró más de 5 décadas, sino algo peor. Duró más de 8 millones de víctimas y más de 220.000 compatriotas muertos. Este día no termina la existencia de las FARC. En realidad, a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente. De acuerdo con el procedimiento consensuado en el punto 3.1.7 del Acuerdo de Cese el Fuego y de Hostilidades y Dejación de Armas, y de conformidad con la hoja de ruta aprobada el 29 de mayo, la misión de las Naciones Unidas recibió el 30% de esas armas a partir del 7 de junio y el otro 30% a partir del 14 de junio. La tercera fase empezó el 21 de junio y al día de hoy la misión ha recibido en sus contenedores el conjunto de las armas individuales registradas de los guerrilleros de las FARC-EP. De estas, un número de 700 armas de conformidad con la hoja de ruta será puesta a disposición para dar seguridad a los 26 campamentos de las FARC-EP hasta que finalicen las zonas y puntos veredales de normalización el 1 de agosto. No estoy, y seguramente nunca estaré, de acuerdo con ustedes sobre el modelo político o económico que debe tener nuestra nación. Pero defenderé con toda la determinación, con toda la contundencia, su derecho a expresar sus ideas dentro del régimen democrático, porque esa es la esencia de la libertad en un Estado de Derecho. Ya llegó el momento de que la única arma nuestra sea la política. Dijimos, ya hay que hacer un alto en el camino y es necesario, muy necesario, que nosotros, ¿cierto?,
dejamos de disputarnos las ideas con tiros y empezamos a disputárnoslas políticamente. Este es apenas el comienzo de la gran marcha de la esperanza del pueblo colombiano hacia la reconciliación, hacia la paz. Permitir que surjan nuevas voces y nuevos proyectos políticos para enriquecer el debate, ampliar la participación ciudadana y reglamentar circunscripciones transitorias especiales de paz en las regiones más golpeadas por el conflicto son los ejes de una profunda reforma política que se entiende como un proceso de apertura democrática. Con 54 votos a favor y 0 en contra, la plenaria del Senado aprobó en último debate la iniciativa que permitirá a las FARC crear su partido político una vez terminen completamente la fase de dejación de armas. En este Congreso, con el propósito de fundar el nuevo partido político que presentaremos al pueblo colombiano, estamos dando un paso trascendental en la historia de las luchas populares en Colombia. El acuerdo arrojó el compromiso de elaborar el Estatuto de la Oposición, un programa de protección para integrantes del nuevo movimiento político y una reforma electoral. Los consensos que se están construyendo para viabilizar estas reformas legales y políticas son profundamente precarios y la estabilidad, digamos, de esas fórmulas pues está por verse en el devenir de estos meses y hasta de aquí a las próximas elecciones. La base social misma, que siempre funciona en las representatividades políticas, está también profundamente debilitada por razones de las violencias, de cómo estos 20, 30 años han devastado, digamos, las mediaciones ciudadanas, las mediaciones sociales. No hay organizaciones pujantes, salvo los grandes gremios económicos que sí mantienen unas cohesiones, pero la clase media, las clases populares, campesinas, no tienen mediaciones organizacionales, gremiales, de participación. Todo eso lo devastó la guerra, digamos, y además se quedaron sin intelectuales orgánicos en los territorios. Son muy escasos los que de verdad están volviendo, digamos, y recuperando su... Habrá un pulso, y un pulso en el Congreso de la República, donde quienes ejemplifican ese odio a la oposición política tienen bancada, o sea, expresada en el expresidente Uribe, y esa bancada va a legislar contra esa implementación. Bueno, ya lo hicieron un poco durante el tiempo del diálogo y de los acuerdos, y la oposición política fue totalmente eliminada. Y se entiende oposición política también el liderazgo social, porque fueron asesinados campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes, maestros, maestras, periodistas. Digamos, la pluralidad de quienes fueron asesinados es enorme. Nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta larga guerra, sea cual sea el bando al que hayan pertenecido, así como nuestra petición de perdón por las consecuencias que para ellos hayan podido provenir de nuestras manos. Y las víctimas, por el otro lado, ven a la sociedad que los rechaza, se sienten alejados, se sienten
aislados y esperan que la sociedad, que Colombia escuche sus historias y que entienda que la situación en la que ellos están no es una situación que hayan elegido, que el desplazamiento en particular, que es tal vez el hecho victimizante más visible, no fue una elección. Esas son parte de esas huellas simbólicas que están ahí todavía presentes y que va a tomar mucho tiempo superar. El conflicto armado en Colombia ha ocasionado un daño y un sufrimiento a la población sin igual en la historia. El interés de las víctimas a conocer la verdad, a obtener reparación, a obtener justicia y sobre todo a tener garantías de no repetición. Ese es el corazón de los acuerdos de La Habana y es el corazón en particular de del punto 5 de la agenda para el acuerdo general que abarca todo el eje de víctimas, al lado de otros componentes muy importantes como el componente de la comisión de la verdad, el componente de la búsqueda de personas desaparecidas, como el componente de las garantías en materia de derechos y la garantía de no repetición. Pues estos son los grandes temas de sanear el país en el sentido de estas conmociones humanitarias, de este tema de víctimas y victimarios, de este tema de responsabilidades políticas y judiciales por la matanza, digamos que ya avanza más de 30, 40 años, y ahí tenemos que encontrar caminos para juzgar y castigar a los responsables de estas violencias, pero también para encontrar caminos de equilibrio entre verdad y justicia, que es la naturaleza de la propuesta del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, con las víctimas en el centro de la preocupación, pero equilibrando entre aplicación de justicias punitivas o justicias redistributivas y por otro, o restaurativas, y por otro lado el tema de la verdad. Ese es el reto que se nos viene. Reto que las víctimas están más dispuestas a asumir que otras personas que no han tenido que vivir el conflicto. Desenterrando memorias de miles y miles, víctimas del conflicto han quedado invisibles. Para ellos mis cantos, mis memorias y mis pinturas. Desenterrando memorias, reconstruyendo nuestra historia. Más de 50 años de resistencia y lucha popular por la paz de Colombia. Desenterrando memorias, reconstruyendo nuestra historia. Más de 50 años de resistencia y lucha popular por la paz de Colombia. Estas personas excombatientes de la guerrilla esperan que la sociedad les dé la oportunidad de aportar, de crecer, de ser lo que son, digamos, de que entendamos que son seres humanos también con historias complejas y que no somos una sociedad de ángeles y demonios, que no hay buenos y malos. A esto también tenemos que agregarle que tenemos todo un conjunto de amenazas que quieren detener esto. Aquí tenemos un conflicto de tierra muy profundo. Aquí tenemos un conflicto de fuerzas paramilitares. Nosotros tenemos un conflicto con los terratenientes. Tenemos un conflicto con unos políticos locales que tienen un pasado muy oscuro. Aquí nosotros tenemos un conflicto entre la conservación de la Amazonía y aquellos que quieren sustraer. Nosotros queremos aquí, en esta región, hacer que la zona de reserva campesina pueda cumplir el papel histórico, porque ella fue producto precisamente de las luchas de los campesinos en esta región. Pero como sociedad está el reto de poder entender esa situación y darles una acogida que no borra las huellas de lo que ha ocurrido, porque hay justicia. Y está la Justicia Especial para la Paz y habrá un proceso de juzgamiento, y aquellas personas que hayan cometido graves violaciones contra los derechos humanos tendrán que empezar ese proceso, pero muchos otros de esos miles de hombres y mujeres estarán ya esperando una oportunidad de hacer parte de esta sociedad y de trabajar hombro a hombro por una Colombia diferente. Para la mayoría de la población son criminales. En el imaginario colectivo se expresa una criminalidad que tiene marginalmente un componente de rebelión. Manuel Marulanda exigía siempre que no les dijeran bandoleros ni fascinerosos. Cualquiera diría que era algo
de simbólico, pero tenía un contenido político. No puede aceptarse que somos unos criminales, somos unos rebeldes, unos revolucionarios. El problema es que vuelve a ponerse en primer plano algo que incluso al final de la Guerra de los 1000 días se atisbaba. ¿Cuáles son los delitos comunes? En esta lógica hay aspectos que se les ofrecen. Amnistía, como siempre. O sea, se absuelve el delito de rebelión y se orienta la libertad de los combatientes de las FARC que han sido capturados a lo largo de estos años. Pero hay una parte que es el delito común, que es narcotráfico, secuestro, etc. Y eso adquiere gran importancia en la negociación. Están excluidos de la amnistía y del indulto los crímenes de lesa humanidad, aquellos delitos que ofenden la conciencia de la humanidad y que no han sido cometidos necesariamente en el marco del conflicto armado. Entonces la Jurisdicción Especial para la Paz tiene sus propios tribunales, sus propias salas, reconoce el delito político, crea también figuras de tratamiento penal diferencial para los agentes del Estado, pero ante todo busca la verdad y la reparación de las víctimas. Hay que cumplir lo pactado. La implementación es el punto más importante, fundamental. Tan importante como el acuerdo mismo, donde el aporte de todos será muy valioso. Invitaré a todos los partidos, a todos los sectores de la sociedad a que participen, contribuyan y logremos así un gran acuerdo nacional para la implementación de la paz. Para dar vía a ello, se creó una comisión de seguimiento y verificación del acuerdo final de paz y de resolución de diferencias, y un comité internacional de verificación con representantes de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile. ¿Cuáles son las leyes que vamos a empezar a implementar? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa del acuerdo que vamos a tener, los mecanismos de seguimiento? Y eso implica para nosotros entender que el trabajo más difícil hasta ahora empieza, porque es cómo vuelvo yo una esperanza, cómo vuelvo yo un deseo, una realidad. Lamentablemente hemos comenzado a tener los riesgos terribles de los procesos burocráticos que toman muchas de las decisiones que tienen que ver con comenzar a hacer las transformaciones. Ahora es precisamente este acuerdo de paz. Ustedes están hablando sobre el partido político para las FARC. Este partido entra con una figura de ilegitimidad para pasar a la democracia colombiana. Nosotros estuvimos en desacuerdo con la forma como se negoció. Defensor de la negociación de Barco con el M-19. Pero eso es otro problema en este momento. El debate político ha comenzado a girar sobre las posibilidades de progreso y bienestar que la paz abrirá a Colombia. Hay fuerzas opuestas a los esfuerzos de paz, fuerzas de extrema derecha que ya han prometido hacer trizas los acuerdos de paz. Le dan impunidad a un grupo, aparece otro, y Colombia no saldrá de la violencia. Cada uno de los puntos de debate como justicia transicional va a ser puesto en el telón de juicio, diciendo que se va a beneficiar a los guerrilleros y no a los militares, defendiendo intereses no solo de clases, sino intereses también como el empresariado, ¿no? Si no se logra por fin que las fuerzas de centro, las fuerzas de izquierda, las fuerzas independientes, logremos consolidar un movimiento que lleve a la presidencia a un candidato que esté por la defensa de los acuerdos de paz, sería gravísimo para el país. Retrocederíamos 50 años si se quiere. La polarización a nivel de la opinión pública, alimentada por las redes sociales, los medios de comunicación y las posiciones de algunas personalidades que de una u otra manera son influyentes en las comunidades, se han convertido
en enemigos del proceso de paz. En ese contexto creo que lo que hay hoy son dos tipos de ciudadanos. Primero, unos ciudadanos que no creen mucho todavía en la paz. Y desafortunadamente hoy les estamos dando motivos para no creer en la paz, no desde el movimiento social, sino desde la falta de garantías del gobierno. Y al mismo tiempo, digamos, está el otro ciudadano que lo que está reconociendo hoy es que, está acudiendo al final de un ciclo de violencia y que las cosas se van a transformar. Colombia tiene otro récord muy difícil y es que ha firmado tratados internacionales, acuerdos, ha firmado todos los pactos que sea posible firmar, los ha firmado, pero la mayoría no los cumple. Entonces, este también es un antecedente muy grave. Los acuerdos firmados en La Habana son un comienzo. La paz hay que construirla en los territorios. Ese momento de implementación ha sido un pulso entre quienes han esperado toda la vida para arrancar la construcción de esa paz duradera y el otro sector que ostenta el poder, que tiene el poder económico, el poder político, el poder militar, que dice no, aquí no cambiemos nada porque precisamente no queremos cambiar, tenemos todo. Y es ese pulso de los poderes, no solo que aquí se acordaron unos puntos con las FARC, no, lo de fondo es la estructura democrática que ha estado minada por quienes ostentan esos poderes y quienes han tenido la capacidad de eliminar a todos aquellos que se oponen a cualquier forma de cambio estructural. Y entonces estos otros vienen a decir, no, ya se pactó, ya se acordó, entonces hay que honrar la palabra, hay que cumplirla. Nosotros no volveremos a la lucha armada, pero no somos responsables de que otros lo hagan ante los incumplimientos del gobierno, ante la persistencia de la utilización del paramilitarismo y quién sabe qué nuevos planes de injusticia y explotación tengan en mente una vez desaparezca de la faz de la tierra esa forma de instrumento y esa forma de resistencia que fueron las FARC como guerrilla revolucionaria. Es decir, los acuerdos de paz abren una compuerta interesante de dinámica y se generan como oportunidad para, ahí sí, unas iniciativas que tenemos todos que trabajar muy profundamente, de recomponer las agendas públicas en Colombia. Si no lo hacemos, digamos, por más que se concreten, y aquí llegó parte de la naturaleza a esta conversación que se nos pone aquí de presente, me parece muy simbólico, en ese sentido, tenemos que ser capaces de complementar las agendas políticas con agendas sociales, ambientales, culturales, educativas, y ese es el reto que yo prefiero verlo como un vaso medio lleno que no verlo como un vaso medio vacío en las perspectivas nacionales. Tenemos mucho que decir todos, incluyendo programas como estos que me parecen pues muy interesantes. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Hay gente que canta, hay gente que hace poemas, hay gente que dibuja, hay gente que hace documentales, que hace teatro, que construye lugares de memoria. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás resucitando? Hay gente que hace tantas cosas tan diversas que son su propia forma de narrar lo ocurrido sin que alguien más lo cuente por ellos, sino que sean ellos mismos y ellas mismas quienes cuenten lo vivido. Esculpir la memoria. Darle fin a los relatos de este conflicto, contar con la esperanza de construir una mejor sociedad, donde la muerte no sea una condición de la diferencia,
donde las ideas progresistas y de una sociedad abierta puedan cada vez más transitar libres por las calles, los libros, las redes sociales y los medios de comunicación. Una mejor sociedad en donde se puedan dar transformaciones sociales y culturales por vías democráticas. La esperanza está viva. Si no hubo frutos, valió la belleza de las flores. Si no hubo flores, valió la belleza de las hojas. Si no hubo hojas, valió la intención de las semillas.